Lección de escuela sabática para el 25 de diciembre de 2021. Lección número 13, la resurrección de Moisés. Para este día domingo 19 de diciembre vamos a estudiar el tema El pecado de Moisés, primera parte. Una y otra vez podemos ver en la Biblia y en el libro de Deuteronomio cómo es que Dios ayudó al pueblo de Israel a sacarlo de muchas angustias y de muchos problemas. Cuando nosotros hablamos de ayuda de parte de Dios, estamos hablando directamente de lo que nosotros podemos llamar gracia. Y la gracia todos sabemos lo que es. La gracia es un beneficio que Dios nos da a todos nosotros como hijos suyos. Claro, tenemos que formar parte de ese pueblo escogido para nosotros poder ser o poder optar por esa gracia. Sin embargo, podemos ver que el pueblo de Israel, una y otra vez, ellos estuvieron muchas veces en disputa con Dios, estuvieron discutiendo muchas veces y renegando sobre muchas cosas que a ellos, a ellos no les parecían muy convenientes. Podemos ver que renegaron porque los habían sacado de Egipto. Podemos ver que ellos también renegaban porque estaban aburridos de estar comiendo estuvieron comiendo del maná que Dios les daba, comida de ángeles. Estuvieron renegando también porque no tenían el agua como ellos la querían. Y si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar un poco, tal vez en alguna situación nosotros nos hemos sentido incómodos. Podemos ciertamente poner una poca de empatía con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Ellos estaban tal vez no cómodos en Egipto porque estaban realizando trabajos de mucha fuerza, estaban siendo explotados, pero en cierta manera ellos tenían comodidades a comparación de cuando salieron al desierto. Pero se les había olvidado a ellos cuál era el verdadero objetivo de salir del desierto, y era que Dios los llevaba hacia la tierra prometida. Dios muchas veces tiene muchas bendiciones para nosotros, pero tenemos que pasar por ciertos desiertos, aunque rime, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros pasemos por un desierto de emociones, desierto de problemas, etcétera, etcétera. En la actualidad nosotros también somos receptores de esa gracia que Dios nos da. La gracia de Dios fluye hacia nosotros y en el caso del pueblo de Israel fluía a través de ellos. Y viendo en esta ocasión los beneficios que Dios les dio, aparentemente que para ellos no eran beneficios, pero viendo objetivamente el beneficio final que ellos iban a recibir por ese pequeño sacrificio que estaban realizando atravesando ese desierto, pues valía la pena al final. Vamos a leer en esta ocasión en el libro de Números, en el capítulo 20. La lección nos manda a leer del 1 al 13, pero lo vamos a leer del 6 en adelante para poner un poco más al tema que nosotros queremos llegar en esta ocasión. Y dice lo siguiente: Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y poner el contexto, que ya lo mencionamos. Pero el pueblo de Israel estaba protestando porque querían agua. Y en cierto modo, Moisés era el representante de Dios. Como él representaba, o él es el que hablaba directamente con Dios, pero el pueblo de Israel o no tenía el valor o no podía hacerlo, acudían a Moisés. Empezaron a reclamarle a Moisés que querían agua, necesitaban agua. Y pues en esta ocasión vamos a ver lo que hizo Moisés es lo más correcto en esta porción que vamos a leer a continuación. Más adelante vamos a ver lo que el tema nos manda. Y dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacará aguas de la peña.
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Podemos ver que Moisés, lo primero que él hizo fue acercarse a Dios. El pueblo le fue a reclamar a él. Vino él y sabiamente fue con su hermano Aarón a hablar con Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer ante una situación. Tenemos problemas, tenemos dificultades, toda cosa que a nosotros nos agobia, lo primero que tenemos que llegar a hacer es hablar con Dios, que es lo que hizo Moisés y Aarón. En este caso, cuando nosotros hablamos con Dios, cuando Moisés habló con Dios, él recibió la respuesta de Jehová. Jehová le dijo: yo te voy a ayudar, yo voy a hacer que tú saques agua de una peña. Solamente tienes que hablar, no tienes que hacer más nada. La indicación era directa. No había otra indicación más que solamente decir que el agua apareciera. Y vamos a ver en el versículo 9 en adelante. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y dice el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Nos vamos a quedar acá, porque lo que nos interesa es saber en qué fue lo que falló Moisés. No es bueno que nosotros nos estemos enfocando en lo malo de las situaciones, pero en esta ocasión la lección por algo nos lleva acá, y conforme nosotros vayamos viendo el repaso de las demás lecciones vamos a comprender el porqué. El problema en sí era que Moisés se había enojado, y él lo mostró de una manera en la cual nosotros como cristianos no debemos de reaccionar. Claro, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestros errores. Recordemos que la Biblia nos dice: airaos pero no pequéis. ¿Qué significa airaos pero no pequéis? Todos sabemos bien este concepto, pero lo vamos a resumir en unas pocas palabras. Dios nos dice que no es malo que nos enojemos, son sentimientos humanos. El problema es la reacción a ese enojo. Muchas veces nosotros reaccionamos o decimos cosas que no debemos decir cuando estamos enojados. En este caso, pues, se nota la frustración que Moisés tenía. Es comprensible. Él se molestó. Quizás él ya tenía demasiado estrés de estar cargando con tanto problema. Pero el problema de él no fue que se haya enojado. El problema fue que él reaccionó a ese enojo, y reaccionó de 2 formas. La primera fue que le pegó a la peña 2 veces, cuando Dios le había dicho que solamente tenía que hablarle y decirle que saliera agua. El otro error que Moisés cometió fue emitir juicio sobre el pueblo de Israel, porque él llamó al pueblo directamente y les dijo: rebeldes. Lo podemos ver en el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ciertamente Moisés había emitido juicio sobre el pueblo de Israel. Cuando nosotros sabemos que no es a nosotros que nos toca emitir juicio sobre las demás personas. En esta ocasión, Moisés pues cometió esos 2 pequeños grandes errores, que el día de mañana veremos cuáles fueron las consecuencias. Por el momento solamente vamos a ver en qué fue lo que falló Moisés. Nosotros sabemos que Moisés ha sido el autor principal de nuestros estudios. Es el autor principal del libro de Deuteronomio. Lastimosamente, y podemos decirlo con mucha propiedad, Moisés ha sido, o podemos catalogarlo de esa forma, que él ha sido el mejor amigo que Dios ha tenido acá en la tierra. Él tuvo una amistad bastante grande, conversó muchas veces con él,
Incluso Dios le permitió ver un poco de su gloria porque Moisés quería conocerla. Nosotros queremos conocer a Dios. Moisés quiso conocerlo, pero Dios solamente le ha dado el privilegio a Moisés de conocerlo. Y aún así, que Moisés era el mejor amigo de Dios acá en la tierra, Dios también emitió un juicio sobre él. Se equivocó. Fue algo muy pequeño a nuestro parecer. Puede que así sea. Y nosotros sabemos que Dios obra de maneras misteriosas y de maneras grandes. Pero en este caso, Moisés cometió esos dos pequeños grandes errores y le costaron muy caro. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Por el momento nosotros tenemos que llevar a la práctica esto. Y podemos decir con propiedad, podemos enojarnos, sí, pero no tenemos que reaccionar a ese enojo. ¿Por qué? Porque toda acción indebida trae una consecuencia. Este es el consejo que nosotros podemos extraer de la lección de hoy día domingo. Podemos tomar muchos ejemplos de este corto pasaje que hemos leído, porque eso es lo que Dios necesita que nosotros lleguemos a comprender, que estas lecciones nos ayuden a nosotros en nuestro día a día, a ser personas diferentes, a ser mejores cada día. Y en este caso, pues, el pequeño error que tuvo Moisés, que sea de ejemplo para nosotros, para que esto no nos lleve a una condenación de nuestras vidas. Ciertamente Moisés está con Dios, sí, lo sabemos seguramente porque la Biblia nos lo dice, pero no podemos apostar a que nosotros también sigamos siendo rebeldes, sigamos pecando, sigamos obrando contra Dios, sigamos fallando en los 10 mandamientos y que Dios pueda decir, bueno, te voy a traer conmigo. En este caso, pues Moisés tuvo esa suerte, pero no tuvo la suerte de ver la Canaán terrenal debido a estos dos errores. Hermanos, que el Señor nos ayude para día con día poder ser mejores personas. Y te hago la invitación, estudia la cartilla, léela todos los días, llega a una reflexión, comparte también este video para que más personas puedan conocer del mensaje que Dios tiene para nosotros. El Señor te bendiga.